Adrián Fernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Qué gusto que hayas venido, hace mucho que no venías. Gracias por la invitación, un gran gusto estar acá. Eres director de Iniciativa Climática de México, y bueno, tu asunto es fundamentalmente las renovables y todo lo que es energía sustentable y desarrollo verde. Exactamente, y que nuestro país vaya avanzando en una ruta de descarbonización de su economía, menos emisiones con crecimiento económico. Ok, y tienes una fundación en la cual tú trabajas y se dedican justamente a promover este tipo de políticas, de estrategias y de información, ¿no es cierto? Exactamente, Jaime. Bueno, antes de empezar el programa me comentabas tú que en una crisis como la de 2008 hubo, después de esta crisis, una serie de respuestas en los países, ya los enumerarás tú, que hicieron una serie de cambios como consecuencia de la crisis, ¿no? Y hoy estamos enfrentando en términos mundiales, y bueno, obviamente esto va a impactar a México, pues una crisis que tiene que ver con el coronavirus, por una parte, y con la guerra del petróleo, por la otra parte, ¿no? La caída del petróleo, etcétera. ¿Por qué no empezamos un poco de que nos describas lo que está pasando ahorita en este momento con la economía? Han bajado las emisiones, ha habido este tipo de cosas, ¿no? Sí, con mucho gusto. Estamos ya presenciando que como consecuencia de la caída de la productividad económica a nivel mundial, especialmente los grandes países productores de bienes, de servicios, China, India, etcétera, hay una disminución acelerada, muy notable, del consumo de combustibles fósiles, porque hay menos transporte, porque hay menos quema para producir energía, etcétera, etcétera. Y con esto ya se está detectando que están bajando justamente las emisiones de dióxido de carbono de estas grandes países, grandes economías. Entonces, esta tremenda crisis económica, de la cual ojalá salgamos pronto, está teniendo repercusiones involuntarias positivas a nivel planetario, porque las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global están bajando aceleradamente, aunque esto se espera que sea temporalmente. ¿Aceleradamente qué quiere decir? Se habla de que ya en países como China más de un 20% de reducción es lo que se ha considerado. Sí, es muchísimo, y considerando por la gran contribución que tiene este país. En tiempo relativamente corto. Muy corto. Es un experimento formidable a nivel mundial que está ocurriendo. Desafortunadamente es una situación que está causando impactos muy fuertes en la economía, en los empleos, etcétera, ¿no? Pero también ofrece oportunidades. Pero esto vendría justamente a reforzar esta tesis del cambio climático, de la necesidad de la baja de emisiones, porque también hay toda una corriente que dice que no hay ninguna conexión entre el incremento de la temperatura y las emisiones, ¿no? Sino que esto obedece a otros factores. Esto vendría un poco a comprobar que efectivamente sí hay conexión, ¿o no? Bueno, lo que comprueba definitivamente es que hay una alta correlación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la productividad económica de la manera clásica que conocemos y en los sectores tradicionales que conocemos. Por eso tenemos que estar pensando seriamente cómo cambiamos el tipo de actividades productivas. Ahorita hablamos un poquito y recordamos lo que pasó en el 2008, si quieres. De adelante. O sea, en 2008 pues hubo esta crisis y hubo países que respondieron después de este hundimiento, ya en los programas de recuperación y de vuelta al desarrollo, con una serie de políticas novedosas, ¿no? Innovadoras. Justo lo que mencionas es lo más importante. Cada vez que hay una crisis económica, los países típicamente desarrollan lo que se conoce como paquetes anticíclicos, paquetes de inversión, de estímulo a la economía, al empleo, etcétera. La clave es que cuando vienen estas grandes caídas económicas, hay que aprovechar la oportunidad para que al levantarnos en la productividad y en este tipo de cuestiones, no hagamos lo mismo que hacíamos antes, sino que las grandes inversiones de rescate de las empresas, de los restaurantes, de todo el mundo, sean cambiando algunas cosas para que seamos más eficientes, para que contaminemos menos y para que utilicemos menos energía que causa el calentamiento global. En el 2008 eso ocurrió. En el rescate de las grandes armadoras de vehículos en Estados Unidos, les dijeron, las vamos a rescatar. ¿Te refieres a Obama? A Obama, exactamente. El presidente Obama, en ese entonces, rescató el gobierno de Estados Unidos a las grandes armadoras estadounidenses, ¿A Chrysler y a General Motors. Sí. Pero les dijo, señores, necesito que cambien ustedes sus prioridades de inversión, de desarrollo tecnológico, que necesitamos vehículos más eficientes, eléctricos, híbridos y simplemente motores más eficientes. Eso hicieron exactamente, y hoy
es notable que empresas como General Motors, que era conocida entre nosotros los ambientalistas por décadas, que era de las peores empresas ambientalmente, hoy es una de las empresas líderes en el desarrollo de autos eficientes y de autos eléctricos. O sea, eso vendría así. Pero también me mencionabas tú el caso de Corea y de otros países, ¿no? Que entraron en la misma lógica. Exactamente. Corea, de manera muy consciente, muy premeditada, con un gran conocimiento de estos temas, en esa época también, 2008-2009, desarrolló un gran plan de inversión, habló con sus grandes empresas de tecnología coreanas y les hizo un gran llamado a mejorar notablemente la eficiencia energética, otra vez, para que Corea consumiera menos combustibles fósiles, fuera más competitivo. Al final se puede perfectamente alinear lo que es bueno para el ambiente y que a su vez pueda ser mucho más competitivo como país en las cuestiones que tú produces. También en esa época el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrolló toda la teoría y los conceptos de economía verde. La OECD en París desarrolló todo el llamado hacia un crecimiento verde y hubo un gran salto conceptual para revisar las oportunidades. Muchos países lo aplicaron y estamos en una situación semejante. Ahora, las energías sustentables, particularmente la eólica y la solar, bueno, están ahí claramente apuntaladas. Pero, ¿qué quiere decir exactamente crecimiento verde? Crecimiento verde, como yo decía hace un rato, significa poder crecer económicamente, generar empleos, riqueza, pero que eso esté desacoplado con el crecimiento de las emisiones contaminantes. Sí. Eso es de manera muy concisa. Bueno, entonces en esa misma lógica podríamos suponer que efectivamente si la caída de esta crisis es muy fuerte y bueno, hay indicadores que hay diferentes escenarios de lo que podría pasar según la evolución de las cosas, pero en fin, si hay una caída o ya está habiendo una caída muy fuerte, lo que podríamos esperar justamente es que viniera, como decían los chinos, ¿no? Que los tiempos de crisis son tiempos también de oportunidad y tiempos interesantes. Entonces es lo que se podría esperar, que los países desarrollados, bueno, y particularmente aquellos que están sufriendo con mayor intensidad, avanzaran en este sentido, aunque en el caso de Estados Unidos, por el carácter y la personalidad de Trump, esto se puede dar por descartado en lo que se refiere al gobierno federal, ¿no es cierto? Sí, desafortunadamente no hay una cuestión congruente de parte del gobierno actual estadounidense con estas cuestiones. Para México también esto tiene que ser una gran oportunidad. Tendríamos que alejarnos también en México del uso de combustibles fósiles, tendríamos que abrazar y promover las energías renovables, porque además hay un factor muy importante que alguna vez comentamos aquí tú y yo, y es que hoy en día es mucho más barato generar electricidad utilizando energía eólica y solar que utilizando combustibles fósiles, incluyendo utilizando el gas natural, que tenemos acceso al gas más barato del planeta. Aún así, es más caro para México importar y utilizar gas en vez de utilizar energía solar y eólica que se genera a través de proyectos en México, pero para ello se necesita que se permita que no se obstaculice la inversión privada. Ahora, esto de los precios de los combustibles fósiles que tú dices, pues ahora ha tenido un descenso verdaderamente brutal, ¿no? La mezcla mexicana creo que estaba el día de ayer o antier a 12 pesos. Sí, abajo de 15. O algo así. Entonces, pues esto también ya impactó incluso aquí el precio de las gasolinas, lo cual es absolutamente notable. Aún con este bajón, que es una cosa extraordinaria, bueno, que tienes que explicar en términos, en el contexto de esta guerra por el petróleo, pero aún así la energía sustentable sigue siendo más barata que este consumo, aunque haya pasado este decrecimiento en el precio? Bueno, hay dos cosas. Primero, el petróleo muy barato viene de otras partes del mundo. Sí, eso ¿no? me queda claro. Y lo recuerdo porque a México le va a salir poco rentable seguramente explorar y sacar petróleo, por ejemplo, de aguas profundas o yacimientos donde ya está agotado la parte más fácil. Eso por un lado, entonces en los costos comparativos habrá que poner ese factor. Y otro factor importante que no tomamos en cuenta normalmente son las famosas externalidades. Habría que identificar y cuantificar los impactos negativos que se derivan de quemar petróleo y combustibles, aunque estos sean baratos, cuando emites contaminantes y enfermas a las personas y mueren prematuramente, esto tiene impactos monetarios enormes. Entonces, no estamos tan seguros que con esta temporal caída de los precios del petróleo le va a convenir a México o a otros países regresar o intensificar el uso de combustibles fósiles. Sí, yo no digo intensificar, simple y llanamente digo que con esta caída, bueno, pues el asunto de los precios, de la comparación de precios que tú hacías,
pues debe estar en este momento, en esta coyuntura, que además es una coyuntura que obviamente va a tener que desaparecer en algún momento. Claro. Esta guerra seguramente no será permanente, aunque puede, supongo yo, prolongarse en el tiempo bastante, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto de las oportunidades que representaría justamente esta crisis, pues para México es evidente, ¿no? Por las ventajas que tiene en términos de la posibilidad de producir energía solar. Es uno de los países que tienen mayor capacidad en el mundo. Se llama irradiación. Radiación solar, efectivamente, y también el potencial de energía eólica, de utilizar el viento en muchas partes por la orografía, la topografía tan diversa en nuestro país. Pero quiero comentar muy rápidamente, Jaime, otra área de oportunidad para México, para el mundo. Estamos teniendo en este momento, por la crisis de salud, que trabajar desde casa muchísimos empleados. Hoy tenemos la tecnología para que nos permitiera un cambio cultural acelerado. Y hay muchísimas cosas, muchísimos trabajos y actividades que podemos hacer desde casa y que lo que necesitamos es un cambio cultural. Queda claro que no todas las actividades pueden ser de esta manera, pero hay muchas que sí. Y con esto reducimos de manera muy importante la quema de combustibles fósiles simplemente por el transporte, pero también ganamos tiempo valiosísimo que abona en la calidad de vida de los empleados que tienen tiempo para recreación, para pasar tiempo con la familia, etcétera. Entonces, aquí vendría una tremenda oportunidad para un salto cultural en las prácticas de trabajo y que nos moviéramos de manera muy agresiva, muy entusiasta hacia un mucho mayor trabajo desde casa, en empresas privadas, gubernamentales, etcétera. Yo añadiría que sería incluso muy deseable que esto se tradujera o se continuara en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, con este tipo de tecnología que hay, por ejemplo, la educación a distancia, para todos los niveles, en el caso de México podría contribuir a resolver problemas muy importantes como la escasa preparación muchas veces de los maestros, que no tienen la capacidad de transmitir bien los conocimientos y que mediante este tipo de programas podría generar mayor calidad en la educación y además tener un impacto en toda la población. Pero bueno, eso sería parte de lo mismo. Y se puede hacer de manera gradual, ¿no? Pasando primero una etapa de tutorías, donde ocasionalmente hay relación cara a cara de los maestros con los alumnos, etcétera. Exacto. Pero, como bien dices, tenemos todo para dar un gran brinco en el sector educativo también. Entonces, volvemos al principio. Los chinos decían esto de que crisis es oportunidad y tiempos interesantes. Ojalá que México aproveche algunas de estas oportunidades potenciales para salir de esta crisis de una manera diferente a como entramos a ella. Ahora, otro punto, se nos acaba el tiempo, pero tú lo confirmarás, es que parte de las estrategias de, por ejemplo, construir plantas de producción de gasolina, etcétera, pues se ve ahora en una situación bastante complicada, ¿no? Porque pues, bueno, ya ni petróleo va a haber a ese precio, ¿no? Claro, las cuentas no van a salir y yo creo que hay que revisar. Es una oportunidad para revisar cómo son los costos comparativos de diferentes tecnologías, combustibles, y también de manera muy responsable ver los costos de oportunidad. ¿Y esto qué es? Si invierto yo 12,000 millones de dólares en una refinería, estoy dejando de invertir en salud, en educación, en otras cosas más importantes. Con eso cerramos. Adrián, muchas gracias. Un gusto estar acá, Jaime. Te agradezco. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.